Con el propósito de compartir el mensaje de la palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el pastor Jorge Monzón presentan Rema, la palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor Jorge Monzón. Guianza de la palabra de Dios. Los jóvenes, las señoritas, los solteros pueden no solamente enfrentar los desafíos de la vida por medio de la palabra de Dios y así adquirir buena experiencia para poder ayudar a sus semejantes, compañeros de estudio y amigos en el barrio, porque hay mucha gente que perece por falta de conocimiento. Entonces, la palabra de Dios no solamente debe ser un libro de texto que lo traigamos como algo obligatorio para ir a la iglesia. Hay mucha gente que dice, ¿y dónde está la Biblia? En el fin de semana. ¿Y durante la semana dónde estará la Biblia? Ahí donde la dejé la última vez que fui a la iglesia. No podemos andar así. Hay mucha gente que ha perdido esa necesidad diaria de ir a la fuente de bendición que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de escatología, tenemos que usar un concepto, y esto tiene que ser básicamente un concepto técnico, el concepto técnico, y es escatología. Esta palabra se deriva de dos vocablos griegos, que es escatos y logos. Bueno, la mayoría de nosotros conocemos logos, ¿verdad? Logos es estudio, enseñanza, doctrina y palabra. Sin embargo, escatos nos habla de las últimas cosas. Diga por favor, últimas cosas. Entonces, escatólogos quiere decir estudio de las últimas cosas. Dígale a la persona que está a la par, vamos a poner atención, porque son las últimas cosas. Entonces, las escrituras, las que tenemos aquí, contienen la palabra de Dios. No es toda la palabra de Dios. ¿Nos explicamos en eso? Hay muchas y diferentes versiones. Anoche conocí una que casi la decomiso, se llamaba la Biblia de la versión MacArthur. Aleluya, no de la Lafayette, no de allá del parque MacArthur, sino de un teólogo llamado MacArthur. Yo estoy usando de un teólogo llamado Scofield. Teología es el estudio de la doctrina de Dios, de lo que es lo espiritual. Entonces, tiene que haber un estudio sistemático. No podemos nosotros entrar únicamente a abrir la Biblia y sin saber el punto principal. Hay mucha gente que puede conocer de Biblia, dónde están los libros, dónde están los textos, pero no puede orientarse respecto a un análisis. Le piden una demostración de su fe y dice, bueno, yo he oído que el pastor, no, el pastor solamente es un instructor, pero realmente que tiene la verdad es Dios. Sea Dios veraz y todo hombre que dice la palabra mentiroso. Entonces, Dios es veraz. Y así como Dios es veraz, su palabra también es verdadera. Su palabra es perfecta, su palabra es fiel, su palabra es recta, su palabra es pura, su palabra es eterna, su palabra es infalible. Por favor, repita la palabra infalible. Una vez más, infalible. ¿Qué significa infalible? Propiedad por la cual está exenta de errores. La palabra de Dios. No estamos hablando de la versión de la Biblia. ¿Entendemos eso? Hay miles de versiones en todos los idiomas y hay cientos de versiones en español. Sin embargo, la palabra de Dios es la que trae el rema, lo que se hace vida dentro de nosotros. Puede ser por medio de una profecía, puede ser un mensaje angelical, puede ser de diferentes formas en las cuales el Señor opera. Entonces aquí viene también el estudio de la angelología, que es el estudio de los ángeles. Sin embargo, no es para darles honra y culto a los ángeles, sino para reconocer el trabajo que dice Hebreos son llamas de fuego, espíritus perfectos que están a nuestra disposición. Como el Señor se le revela a José y le dice por medio de un ángel, escapa porque tratan de matar al niño. ¿Se recuerda? ¿Quién le trajo palabra? Dios. ¿Usando a quién? A un ángel. Entonces Dios nos habla por sueños,
por visiones. También le habló en un sueño y le dijo, no dejes a esta mujer, porque él dijo, ¿cómo es posible que esta esté embarazada y ni siquiera hemos tenido relaciones? Diga, qué pureza. No hemos tenido relaciones y ya están desposados, y ella queda embarazada y dijo, la voy a dejar para no causar difamación, pero me voy a ir. Y en sueño el Señor le dice, ni siquiera pienses en dejarla, no huyas, detente. Entonces Dios habla por sueños, habla por visiones, por éxtasis, habla por ángeles, pero lo que tenemos más seguro es la palabra. Ahora, mire por favor conmigo el capítulo. ¿Qué capítulo le dije? ¿Qué capítulo le dije? Aleluya. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? Mire, es que la palabra de Dios es perfecta. ¿Cuántos se gozan de la palabra? Y si usted lee el libro de Isaías, va a encontrar que ahí está condensada la palabra de Dios completa. De los 66 libros, los 66 capítulos están identificando. ¿Cuál es el libro número 66? No, ¿cuál es el libro número 66? Apocalipsis. Entonces, lo que Isaías 66 nos presenta es una breve copia de Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿Para quién? Para nosotros. Escribe estas cosas que vendrán, las cosas que han visto y las cosas que fueron. Entonces, incluye no solamente pasado, presente y futuro. Dios quiere revelarnos a nosotros. Dice su palabra también que no va a hacer nada sin decirle a sus santos, los profetas. Y nosotros actuamos en unción profética, porque cuando nosotros hacemos esta declaración, por favor preste atención, cuando nosotros hacemos esta declaración, Cristo viene, ¿qué es lo que estamos haciendo? Transmitiendo un mensaje profético, porque el que ha de venir, que dijimos, vendrá y no tardará. Entonces haga esta declaración fuerte conmigo, por favor, con convicción. Cristo viene. Ahora hagámoslo en inglés para que sea bilingüe. Jesus is coming. Aleluya. ¿Está bien, verdad? O Christ is coming. Entonces tenemos que reconocer que la Biblia, la palabra de Dios, contiene esta palabra y es infalible, propiedad por la cual está exenta de errores. Y mire lo que dice. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es estrado ¿de quién? De sus pies. Entonces nosotros estamos en una posición especial delante de nuestro Padre. El cielo es su trono y usó a la tierra ¿de qué? De estrado de sus pies. Entonces usted tiene cuidado donde pone sus pies. Yo tengo cuidado, máxime ahora después del santo somatón. Ahora miro, por eso es que se llama trauma. Los accidentes así son accidentes de trauma. Traumatología, traumatólogo. Entonces cuando nos traumamos es porque miramos algo que esté mal puesto. Puede ser un cable, puede ser una piedrecita y nosotros no queremos caer. ¿Por qué? Porque estamos como aprendiendo a caminar. La tercera etapa en la cual estamos con la terapia es de equilibrio. Entonces tengo que mantener un bastón para equilibrarme, porque de repente la rodilla hace así. Entonces espiritualmente nosotros necesitamos al Espíritu Santo. No estoy diciendo que Él es un bastón, sino que el Espíritu Santo es el consolador, el Espíritu de verdad que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Él no hablaría de sí mismo, sino que hablaría lo que oyó del Padre y del Hijo. Entonces es importante que nosotros estemos sensibles a la voz del Espíritu. Siendo entonces que la tierra es importante para nuestro Padre Celestial, Él nos declara el futuro, pero no nos da todos los detalles. Nosotros no conocemos muchas cosas de los eventos por venir, pero sí sabemos algunos detalles que el Señor nos da. Y por medio de la revelación, entonces ahí es donde entendemos que el Señor ya no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza. Diga por favor conmigo: Cristo viene. Y el que ha de venir, vendrá. Lo esperen o no lo esperen en el planeta Tierra, Él dijo que va a venir y Él volverá. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora, le dice: muéstranos, Señor, al Padre, y nos basta. ¿A dónde vas, Señor? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Él dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el camino para el cual nosotros vamos a ir.
Y dice, ¿cuántas veces he estado con ustedes? ¿Cuánto tiempo? Y no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Nosotros también tenemos que ser como el Padre y el Hijo, uno. Dígale a la persona que está a la unidad de la fe. Tenemos la unidad de la fe, que quiere decir de la creencia, de la convicción que tenemos nosotros de las cosas que vendrán. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y esto es para las instituciones que edifican grandes monumentos con cierta dedicación a Dios. Pero sabemos que Dios no puede habitar en templos hechos de manos de hombre. Dios habita en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen ese privilegio? Y dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré, ¿a quién? A aquel, lea conmigo por favor la última parte, a aquel que es pobre y humilde, ¿de qué? De espíritu, y que tiembla ante mi palabra. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Entonces, note que la palabra de Dios viene a ser inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo, usando alrededor de 40 escritores. Ahora, note cuál es el centro de las escrituras. ¿Alguien se recuerda cuántos capítulos tiene la Biblia? De los discípulos de Cristo, ¿cuántos tienen? 1188. La Biblia tiene 1188 capítulos. Entonces vamos a dividir 1188, lo vamos a dividir en dos porciones para sacar el centro. ¿Cuánto sería? 594. Aleluya. Se nota que hay discípulos de Cristo. Ahora, hagamos una simple prueba de que es esto real. Pongámosle 594 y lo sumamos, o podemos multiplicar por 2, que es lo mismo, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto. Aleluya, qué chispudos están ustedes hoy. Entonces nos da 8, aleluya, mire qué unción, 8, 1, 11. Entonces vamos a hacer esta otra operación. Vamos a ver en dónde se puede encontrar un capítulo que sea 118. Salmo 118. Entonces le vamos a poner 2 puntos para dividir capítulo de versículo. Y vamos a ir al Salmo 118, verso 8. Y si alguien lo tiene, por favor, se pone de pie y con voz estéreo me lo lee. Salmo 118, verso 8. Vale más confiar en Dios que confiar en gente importante. Aleluya. Dígale a la persona que está a la par, no confíes en nadie. No hay que poner la confianza en nadie, porque la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Si se levantare dentro de vosotros un profeta, le decía Moisés a Israel, el cual los quiere descarrilar o descaminar, o los quiere sacar fuera del camino, y lo que dice no se cumple, el tal es falso, no lo sigáis, no confiéis en él. Entonces dice la palabra que no debemos de confiar en nadie importante. Pero aquí la versión esta dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar. Entonces notamos al estudiar que hay 594 capítulos antes de Génesis 1:1, hay 594 hasta Salmo 118. Y después de Salmo 118:8 hasta el libro de Apocalipsis 22, ahí hay otros 594. ¿Cuántos se alegran de eso? Que usted está teniendo en sus manos algo poderoso. No algo que se inventó un mercadólogo
un especialista en mercadotecnia, alguien que quería vender. Hay mucha gente que dice, la Biblia, ese es un invento de los judíos. Los judíos son comerciantes, por eso han comercializado la Biblia. ¿Quién no tiene una Biblia? Dice, y la Biblia se contradice. Mire qué serios cuestionamientos llegaron a mi alma cuando encontré un libro que se llamaba Jesucristo en carne y huesos. Y me decía, agarra tu Biblia, yo te desafío para que compruebes que esta Biblia es falsa, que es un invento de la mercadotecnia judía. Y yo entonces seriamente empecé a estudiar la palabra de Dios y me di cuenta que la palabra de Dios es perfecta. Me di cuenta que la palabra de Dios es fiel. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Me di cuenta que la palabra de Dios era recta, que el Señor dice que no va a dar por inocente al culpable, sino a cada uno le dará su pago en la cara. Vi también que la palabra de Dios es pura, no acepta imitaciones. Si las versiones se han diluido es porque es respecto a los idiomas. Pero la palabra en sí, la palabra que sale de la boca de Dios, esa es la que ha sido purificada. Es una palabra eterna. Desde el principio, allá en Génesis, en el principio creó de los cielos y la tierra. Ahí está el candelero, la figura que puse ahí. Ahí usted va a encontrar las 7 columnas y en el centro la palabra alfa y omega, que en el griego sería para nosotros en español de la A a la Z. Jesucristo es el alfa, el principio, y el omega, el fin. Entonces es la palabra de Dios perfecta, infalible, propiedad por la cual está exenta de errores. Entonces nosotros, al ver que estamos viviendo en tiempos súper complicados, con doctrinas de demonios, espíritus de error que la gente piensa y cree. Hay gente que se levanta diciendo que Él es el Cristo. No sé si usted ha oído en las noticias o le han contado que se han levantado falsos cristos, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, que yo le llamo impostores, y a los falsos evangelistas les llamo evangelistas porque se pasan de chispudos. Pero hay un remanente que ha sido fiel, y ese remanente es la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo es el cuerpo místico. Y cuando hablo de místico, no estoy hablando de misticismo, sino que estoy hablando de lo espiritual. Nosotros somos un cuerpo y cada uno es miembro. Yo soy miembro de este cuerpo espiritual. Está alrededor del mundo. Sin embargo, la palabra lo describe como la novia. Y para que nosotros podamos llegar al nivel de novia, es necesario estar enamorados. ¿Cuántos conocieron el amor un día en su vida? El amor fileo. No viene de la palabra filete, pero un poquito así, algo así como a pescadito. Es el amor filial, el amor en que usted hace, tu castigo es verme. Sufres cuando me miras. Ese amor, ¿verdad? Ese amor del eros, ¿verdad? El del fileo es el amor entrañable, ¿verdad? De hermanos, de familia. Pero el amor ágape es el amor de Dios. Y nosotros tenemos que amar a Dios de la manera en que Él nos amó. Entonces, estas son las escrituras. Y aquí Él nos manda un mensaje. No solamente en cantares, sino que también en las epístolas apostólicas. Ahí vienen las instrucciones para la iglesia. Pablo incluso dice, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba de las cosas que van a venir, porque ustedes ya saben que va a aparecer un anticristo, y sabemos nosotros que por ahí está sonando. Juan el apóstol dice también que muchos anticristos han salido, pero no quiere decir que el que se fue es anticristo, porque dice, estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Y no está hablando a una congregación, sino que está hablando a toda la iglesia. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Hay mucha gente que ha empezado bien. Muchos empezaron tan bien que recibieron el Espíritu Santo, pero de ahí abrieron su mente a otras cosas en las cuales ellos se entenebrecieron, trajeron sobre sí destrucción para las familias. Uno de los casos más
más particulares del siglo pasado, Jim Jones y el Templo del Pueblo. Él dijo, ya Cristo viene y nos están acosándonos a nosotros, agentes secretos están encubiertos dentro de nosotros, me quieren matar, y empezó a la gente a tratarla con psicología y a tratarla de intimidar, y decía, no, ustedes van a tener que apoyarme porque esto es racismo, y empezó la lucha tremenda, de tal manera que hizo un complot para sí mismo y resultaron yéndose a Guyana. Compraron una dimensión de hectáreas grandísima, hicieron un templo, hicieron ahí una aldea agropecuaria, y toda la gente vendía sus casas y se venía para acá porque el fin del mundo ya se aproximaba. ¿Y en qué terminó todo esto? En que hubo un homicidio. Ahí hubo una masacre. Hasta los niños les pidió que tomaran venenos y en realidad lo amaban. Fueron miles de personas que murieron ahí por la idea equivocada de una persona que pudo distorsionar la palabra y también atraer la mente. Por eso es que yo quiero que su mente y su atención estén en el Espíritu Santo. No esté escuchando diversas doctrinas. Si usted en realidad quiere ser discípulo, tiene que reconocer por medio de quién Dios le está hablando, y Dios le tiene que hablar a usted por el Espíritu Santo. Dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque vosotros tenéis al Espíritu Santo. Entonces tiene que haber armonía entre el Espíritu Santo, la Escritura, y lo que usted escucha de mis labios. Si hay algo que no es bíblico, usted tiene el derecho de venir y decir, pastor, pruébeme esto. Y no es un desafío para usted, sino es en realidad para que se ponga chispudo, para que cuando oigamos, incluso si alguien nosotros pudiéramos invitar, que pudiera decir algo, usted solo anote y consulte, pastor, mire, yo no entendí esta pasadita aquí. ¿Qué quiere decir escapismo? Porque hay gente que está diciendo que el arrebatamiento es una doctrina escapista, que no creen que hay arrebatamiento. Hay gente que dice que el arrebatamiento ya fue espiritual, que Cristo murió físicamente y resucitó espiritualmente. Entonces, si Cristo no resucitó, los más miserables somos, dice el apóstol Pablo, los más dignos de lástima. Si no hay resurrección, entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Porque hay gente que está creyendo a espíritus de error, doctrinas de demonios. Y lo que le conté de Jim Jones es público, están en archivos, se ha creado un libro, hay instituciones que quieren preservar a la gente de una doctrina de error. Ahora, mire por favor, segunda de Pedro, sin perder por supuesto el 66 de el libro de Isaías. Libro de Pedro, por favor, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética. Diga por favor, palabra profética. Tenemos también la palabra profética. ¿Y qué dice? Le doy tiempo para que la busque. La profecía o la palabra profética se convierte en más segura por su cumplimiento parcial. La profecía cumplida es una prueba de la inspiración, porque las profecías bíblicas de eventos futuros fueron pronunciadas tanto tiempo antes que los eventos tuvieran lugar, que la mera sagacidad o previsión humana jamás la podría haber anticipado. Como por ejemplo la profecía de Daniel. Se cumplió. Las 70 semanas están por cumplir la séptima, o sea, la 70ª, la número 70 pues. Se han cumplido 69. Él lo dijo. El levantamiento de los imperios. Hemos tenido 4, con el 5º sería el imperio romano. Y usted va a ver al imperio romano restaurarse. ¿Dónde empezaron todas las guerras mundiales? ¿Alguien se recuerda historia o estudios sociales? ¿Dónde se empezó la Primera Guerra Mundial? Europa. ¿Dónde empezó la Segunda Guerra Mundial? Europa. ¿Dónde va a empezar la Tercera Guerra Mundial? Europa. ¿Por qué lo dice? Porque el Señor nos ha advertido por medio de su palabra que el imperio romano se restaurará, y el imperio romano, su base es Europa,
y su financiamiento es Alemania, el mercado común europeo. Ellos mismos dijeron, necesitamos un hombre que nos ayude con los problemas de los países europeos. Si viene de Dios o viene del diablo, no nos importa. Documentado, no lo estamos inventando. Porque tiene que haber, todo lo que se diga tiene que comprobarse. Por medio de la ciencia o por medio de la palabra. O por medio del Espíritu Santo. No podemos nosotros decir disparates. Si no nos consta, no digamos nada. Porque eso es pura especulación. Por eso es que empezaron a poner fechas. Yo me asusté por allá por el 77, pusieron una fecha también. Y que todos estaban vistiendo de blanco. Y yo estaba en un pueblo, pero al sur de Guatemala. Pueblo pequeñito, comparado a las ciudades, pues. Y ahí estaba toda la gente, pero asustadísima que Cristo venía. El 77, y le pusieron 7777. El 7 de julio del 77. Y yo dije, bueno, voy a cumplir mis años de vida y entrego todo lo que soy. Dije, esta va a ser mi última fiesta, el 5. Y el 6 me reconcilio y el 7 me voy. Ya me tocaron un poquito la mente. Y de ahí mi padre me dijo, ¿cómo? Si el día ni la hora nadie lo sabe de la venida del Señor. ¿Y dónde dice eso? Ahí vamos a Mateo. Y me llevó a Mateo. Y entonces empecé a entender escatología a escasos 14 o 13, 14, 15 años. No haga la cuenta, tengo 50 ya. Fíjese cómo la palabra de Dios me ayudó en esos momentos. De ahí empezaron, hermano, con el 80 y algo. No se recuerda usted, a través del libro de los Salmos, que hubo un tiempo de una doctrina que empezó en los libros de los Salmos que nos decía que escapamos. No sé si fue entre el 80 y algo, pero hubo una doctrina del 80 de los Salmos, que estaba en el Salmo 80 y pico, no recuerdo ahorita con precisión. No quiere decir que está bien equivocado en no confirmarle esto, pero es un dato que se me vino. Pero después decían que el 2000, y ahora dijeron que el 2011, ¿se recuerda? Y de ahí dijeron, no es agosto, no es, ¿qué mes era el que me habían puesto? Mayo, ¿verdad? No va a ser mayo, sino que va a ser octubre, dice. Y otros dijeron, no es el calendario gregoriano, es el calendario maya, es en el 2012. Y mire, una gente como es de alcanzativa para eso, ¿va? Para la maldad, sí. Empezaron a agarrar cosas, hermano, hasta para pagarlas después del 2012. Según para vivir tranquilos sin ningún pago. Porque creen que los mayas van a tocar el caracol y ahí va a venir el dios de la lluvia o de la guerra a darles garrotazo con los mazos de piedra que tenían, ¿verdad? Pues la gente pone su esperanza en los horóscopos, en lo que dice tal persona, en tal doctrina, en tal secta. Y de la iglesia se desprende, fíjese, de la iglesia se desprende ciertos grupos y se van a los desiertos. Hay gente que se arma. Usted se recuerda de David Koresh, allá en Waco, Texas. Y como él, hay muchos más. Ese fue porque salió a la superficie. Pero hay muchos, como dicen, underground, abajo de la tierra. La iglesia no es para que esté como topo debajo de la tierra, o como la mitología del avestruz, ¿verdad? Que dice que el avestruz mete la cabeza. Ese es un mito. Pues no es realidad, no es algo científico, pero la gente dice, ¿verdad? Pero la iglesia no es para que esté como topo. La iglesia es para que salga a la superficie y alumbre. Diga, nosotros somos la luz. Nosotros somos la sal. ¿Qué significa la sal? La sal significa sazón, sabor, preservar. ¿Y qué es lo que preserva? La carne. La carne, si no tiene preservantes, ponga usted una carne ahorita, especialmente, que creo que en esta semana hubo a 100 grados aquí la temperatura. Ponga un pedazo de sirloin, por muy grueso que sea o muy delgado que sea, inmediatamente después de un par de horas empieza a gusanos. ¿Pero qué lo puede preservar? La sal. Nosotros somos la sal. Dígale a la persona que está a la par, no pierdas tu sabor. Si perdemos nuestro sabor, nos hacen a un lado. Para nada servirá sino para echarse a un lado, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que preservar el sabor, tenemos que preservar la doctrina.
No la doctrina que aprendimos de un hombre, la doctrina que aprendimos de la palabra de Dios. Que un hombre Dios levantó para enseñarnos ciertas situaciones en las cuales vino luz. Pero nosotros dice que tenemos la palabra profética más, ¿qué dice? Más segura. Entonces, cientos de predicciones en cuanto a Israel, la tierra de Canaán, Babilonia, Asiria, Egipto y numerosos personajes, predicciones tan antiguas, tan singulares, han venido por medio de la palabra. Por tanto, es indudable que las escrituras que contienen dichas profecías son inspiradas, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Oiga. Y nosotros dice que a la cual habéis bien estar, ¿cómo? Diga, atentos por favor. Estamos en el 19. Tenemos también, diga por favor, la palabra profética. Dígalo fuerte. ¿Y cómo pone la palabra profética? Más segura, a la cual hacéis bien en estar. ¿Cuál es nuestra posición? Atentos. ¿Qué significa eso? Watch out, ¿verdad? Mucho ojo. Hay que estar atentos, despiertos, sobrios, velando, listos, chispudos, como a una antorcha que alumbra. ¿En dónde alumbra? ¿Qué podría ser un lugar oscuro? ¿Alguien tiene alguna ilustración de un lugar oscuro? Una cueva, un túnel, una bodega, un pozo. Bodega, dice el siervo, bodega, pozo, garage. Ah, no, ese no. El corazón, bueno, podría ser, ¿verdad? Pero mira, una cueva, eso es un lugar oscuro. No hay ninguna indicación de luz. Se enciende la antorcha y ¿qué es lo que sucede? Alumbra. ¿Alumbra todo? No, solo hasta donde alcanza el radio de iluminación, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, el túnel, la gente dice, ay, no miro luz al final del túnel. Es cuando andan súper colgados con las tarjetas de crédito, ¿verdad? O mal de amores, ¿verdad? No miro la respuesta, ¿verdad? Cuando le da mal de amores. Entonces, cualquiera que sea el problema económico, problema emocional, problema físico también, ¿verdad? ¿Hasta dónde estará la luz al final del túnel? Se mira largo, oscuro, y por allá se mira una punta como que si es de alfiler, ¿verdad? Pero ahí está la luz. En la bodega, especialmente si no hay luz, ¿verdad? En la bodega puede haber hasta murciélagos. Ah, pero bueno, los murciélagos son naturales. ¿Y qué tal los vampiros? Porque hay gente que chupa sangre, man. Chupa la sangre de los... Esos no son chupacabras, sino que chupa ovejas. Sí, cualquiera se levanta. Cualquiera dice, ah, pues yo tuve un sueño, dice, y entonces el Señor me estaba llamando. Vi 2 iniciales, dice, SP, ¿se recuerda? Y él dijo, salir a predicar. No, le dijo el Señor, es sembrar papas, le dijo. Entonces hay gente que mira a SP y dice, no, hombre, que le fluye. Me dijo un pastor, me dijo, mira, ¿sabes qué? Me dijo, a veces es necesario quitarle el título a todos, dijo. Porque por el título ya se creen que están superiores a los demás. Y ya solo dan órdenes, dijo. En cambio, cuando uno tiene el único título que debía de tener, que es siervo de Dios, ahí, ¿qué? Pues, ¿verdad? El siervo va a hacer lo que se le dice. No manda a otro que lo haga, sino que él mismo va. Y dice, yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir. Entonces, dígale a la persona que está a la par, hay que discernir la S y la P, dígale. Super pacífico, ¿verdad? Supermanso es el hijo de Supermancito, es el hijo de Superman, ¿verdad? Note que en medio de la cueva puede estar la iluminación. Dice, como una antorcha en lugar oscuro. ¿Está oscuro el mundo? ¿Cómo lo ve usted? Oscurísimo, ¿verdad? La bolsa de valores cayendo como que si es piñata de un gran somatón, hermano. Dijo alguien, si estornuda los Estados Unidos en la economía, Latinoamérica le da hasta pulmonía, dijo. Imagínense, si aquí están las cosas difíciles, póngase a pensar en nuestros países de origen.
Sin embargo, dice la palabra que el justo por la fe, ¿qué? ¿Cuántas personas inversionistas están comiéndose las uñas? Que han perdido millones de millones y quizás están hasta planeando suicidio. Levante su mano y diga: Padre, en el nombre de Jesús, que recapacite toda persona que está pensando cometer suicidio, que se arrepienta, te pida perdón y que pueda ser restaurado a la posición de hijo. Mire, hay mucha gente que está como jornaleros trabajando en el mundo. Nosotros no somos llamados a ser jornaleros, nosotros hemos sido llamados a ser hijos. Nos fuimos, sí, dejamos la casa del Padre, pero con lazos de amor el Señor nos trajo, volvimos en sí. ¿Cómo me alegra verlos? De veras, jóvenes, me alegra verlos. ¿Cuántos muchachos han caído en un espíritu de pereza, tú, que no se levantan en las vacaciones, sino hasta las 11 y 12 del día? ¿Cómo se está perdiendo el tiempo, hermano? ¿Cómo no se ha dado cuenta que estamos viviendo los últimos días? Y esto no es para afligirnos en el sentido, entonces ya no voy a seguir estudiando y voy a ir a la iglesia. No, ahí a ponchar tarjeta. No. Me voy a quedar para forrar libros en la librería. Tampoco, ¿verdad? Voy a ir a perfeccionarme en la guitarra, estando ahí todos los días. No. Hay que ir al mundo y predicar el evangelio. Hay que hacer la obra que el Señor nos ha puesto. Pero yo los bendigo a ustedes, que todas las mañanas desafían, porque, hermano, es lógico, 6 días trabajando. Yo sé de tus horarios, siervo. Tus horarios no respetan familia, no respetan nada. Tus horarios son de servicio. Sos un servidor público y te demandan a ti responsabilidad, puntualidad, disciplina. Es un trabajo tremendo. Sin embargo, haces todo lo posible por estar en la casa del Señor. A mí me honra y me siento responsable de hablar contigo y de dar esta palabra. Siervo, usted es padre y muchas veces hasta madre para sus hijos, ¿sí o no? Y con eso usted hace su tiempo y decir: voy a ir a la casa del Señor. Amada, usted es abuelita también. ¿Cuántos nietos dependen de usted? ¿Cuántos tiene? 13 nietos dependen de ella. Y trabaja y se dedica. Siervo amado, usted está cubriendo ahora a su jefe que se fue y le dio toda la responsabilidad. Usted está haciendo 2 trabajos en uno, además de padre, y está disponiendo pero no se dejan enredar. Mire, cuánta gente está enredada en este momento. Así, mire, hacemos espagueti o hacemos lasaña. ¿Sabe que el espagueti es el que está bien enredado? ¿Quién va a desatar el espagueti, man? A menos de que agarre así nada más. Pero si hace así van a creer que está haciendo otra cosa. Mejor no haga así. O lasaña o laseña, ¿verdad? O laseño. Están enredados. ¿Qué vamos a cocinar, hermano? Como que si fuera tan importante. Si tenemos tantas calorías almacenadas, hermano, creo que tenemos pan para 15 días, hermano. Y ni siquiera así, ni media, hermano. Como le dijo un joven a otro, y le dijo: hey, le dijo, ¿estás bien panzoncito? Le dijo, metela, le dijo. ¿A qué? Le dijo, después de esta gran comidota que nos dimos, ¿cómo? No, le dijo, metela a concurso, le dijo. Sintió el otro ofendido, ¿verdad? Y ni modo, le dolió sus sentimientos. Aunque nos duelen nuestros sentimientos, hermano, estamos a veces acomodados y nos enredamos en las cosas de este mundo, en las cosas que tenemos que hacer, en lo que nos tenemos que poner, cómo nos vamos a peinar, cómo... Hay tantas cosas que nos pueden enredar. No estoy diciendo que se levante tal y como se acostó, no, tampoco, ¿verdad? Pues se trata del sentido que nosotros, con esa responsabilidad de trabajar 6 días, aún incluso con horarios de noche, apartarnos para venir a la casa del Señor, eso es recibir la instrucción. Dios lo va a honrar por lo que usted está haciendo, pero Dios quiere darle esa palabra, esa como lámpara, dice, es segura o más segura, que nosotros tenemos que estar atentos hasta que el día esclarezca. Diga por favor, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo. ¿Y de dónde va a salir? De nuestros corazones, porque tenemos tanto amor. Quizás hayamos sido con un carácter fuerte como tenía Juan. Tú sabes que Juan le llamaban el hijo del trueno, ese rayos y centellas cuando hablaba, tremendo. Pero Dios lo transformó y le dijo: discípulo amado. Y luego lo convierte y lo hace un apóstol y le ponen el apóstol del amor.
su lugar secreto, recostado al pecho del Señor. Escuchaba a él, ¿cómo se llama? Sístole y diástole. Oía aún hasta su respirar. Fíjese que yo no entiendo, realmente no entiendo los doctores, le compartía a mi esposa, no entiendo los doctores desde que yo soy pequeño, aleluya. Y desde que yo estoy ahorita, siempre le dicen a uno con un estetoscopio, siempre se lo ponen aquí, respire. Ahora exhale. Y de ahí se lo ponen atrás, siempre, aún ahora de grande. ¿Y para qué, digo yo? Oh, para oír el pulmón, para oír el corazón, pero si no se le tapó, me dijo mi esposa. Sí, pero yo no veo que diga, oh, tiene tapado el pulmón. A todos les ponen ese aparato y a nadie le han dicho tiene el pulmón tapado. O el corazón lo tiene medio descontrolado o súper acelerado. Nada. Pero mire, tenemos al Espíritu Santo. Y Él sí nos sabe las pulsaciones del corazón. Sabe cuando nosotros nos deleitamos en cosas que a Él no le agrada y lo contristamos. Por eso tenemos que estar atentos. Verso número 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto no es asunto de Jorge Monzón. Esto no es asunto de la Iglesia de Cristo Elim. Este no es asunto de una denominación pentecostal. Este no es asunto si sos bautista, si aplaudís o no aplaudís. Esto no es privado, esto es lo de la palabra de Dios. Porque nunca, verso 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces todas esas cosas que van a venir. Ya dijimos la restauración del imperio romano. El lanzamiento del anticristo. ¿Qué otros eventos vienen futuros? Eso, la gran tribulación. ¿Qué otros eventos vienen? El arrebatamiento de la iglesia. Todas esas cosas vienen porque el Señor las quiere mostrar a su pueblo para que esté preparado. Ahora, regrese conmigo por favor a Isaías 66 y vea lo que Dios tiene para el pueblo de Israel. Porque vamos a empezar con Israel y después vamos a continuar con la iglesia. Y vamos a tener 14 lecciones que estas muy bien se podrían enseñar en un instituto bíblico. Pero yo quiero que esta dominical sea una dominical para que usted crezca en el conocimiento de la palabra. No para decir, cuánto sabe, sino para advertir a las personas del advenimiento, que quiere decir la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor, capítulo 66. Oíd palabra del Señor vosotros los que tembláis a su palabra. Verso número 7, ¿ya lo tiene ahí? Antes que estuviese de parto, ¿qué dice? Ella dio a luz. Antes que viniesen dolores, dio a luz un hijo. Entonces lo vamos a hacer despacito, porque aquí hay dos nacimientos y tiene que verlo usted a través de la palabra. Note, dice que antes del parto dio a luz, y antes que vinieran dolores de parto dio un hijo. Entonces aquí tenemos a Jesucristo naciendo de una virgen, porque esta virgen tuvo dolores. Antes que le vinieran las contracciones, ¡pum!, nació. Y es tan grande este misterio, listen carefully, es tan grande este misterio que ella era virgen. Y la virginidad se representa, con el permiso de ustedes, como estamos de audiencia madura, la virginidad se representa por un sello vaginal que se llama himen. Cuando hay penetración de objetos, o usted sabe, ¿verdad? Cuando hay penetración, rompe y hay sangrado. Y dice, ella era virgen. Entonces guardaban la tela, la sábana, el cubrecama, lo guardaban ellos y se lo daban al padre y decirle, te honramos, tu hija es virgen. Pero si al tener relación sexual ya no se rompía el himen, era porque ya se había roto.
Entonces venía y decía, aquí está la señal, la prueba, tu hija no era virgen. Y deshonraban y tenían que pagar la indemnización al chavo. Ahora, note usted que ella era virgen y quedó embarazada aún con su sello de garantía, con su himen quedó embarazada. El Espíritu Santo hizo una sombra sobre ella, porque lo que venía era santo. No tenía que tener ninguna contaminación externa, sino que tenía que ser hijo del Altísimo, será llamado. ¿Entendemos eso? Entonces no me lo estoy inventando, es lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Antes que estuviese de parto, dio a luz y nació. Por eso dice, bendito el varón. ¿Cómo dice? Bendito el varón que rompiere la matriz. O sea, va a inaugurar, pues no romperla literalmente, sino va a hacer la inauguración. Entonces ese varón, bendito. No quiere decir que la mujer no, ¿verdad? Pero ese es el contexto de lo que el pueblo de Israel decía. Ahora, entonces vemos nosotros dos partos ahí. El parto de Israel. Pero no lo vamos a confundir, oiga bien. Y yo quiero que escriba esta fecha, es muy importante. 14 de mayo de 1948. La Asamblea General de las Naciones Unidas hizo una elección. El Israel físico necesitaba un lugar. Lo sacaron de Alemania, lo sacaron de Austria, lo sacaron de Polonia, lo sacaron de toda Europa. Y se sentían ellos tan marginados que solamente el estrecho de la Mancha tenían para ir a Inglaterra. Y se iban en barcos y de Inglaterra decían, no queremos problemas con Europa. Se fueron a Australia, no queremos. Pero vinieron a los Estados Unidos y dijeron, vengan. Y llegaron a nuestros países y dijeron, vengan. Y un chapín, para la gloria de Dios, ¿verdad? No para el orgullo de los guatemaltecos. Y un embajador representando Guatemala dio el voto que hizo la diferencia. Y por medio de ese voto se aprobó que Israel tuviera un territorio en Oriente. Aquí está Egipto, aquí está Transjordania, aquí está Siria, Líbano, y aquí le dieron ese lugar a Israel. Y oiga, hay una calle en Tel Aviv que lleva el nombre de Miguel García Granados, que era el embajador. Pero no solamente esa bendición, la bendición también cayó para El Salvador, porque El Salvador es el único país que tiene su embajada en Jerusalén, y de ahí los demás en Tel Aviv, porque Tel Aviv es administrativo, pero Jerusalén es la capital oficial. Pero como está envuelto en el problema con los árabes, entonces, pero El Salvador hizo esa honra, y Dios está honrando El Salvador, y Dios está honrando a Guatemala. Dios honra a los que honran a su pueblo. Dios bendice a los que bendicen a su pueblo, pero Dios también maldice a los que maldicen a su pueblo. Se levantó un líder suramericano maldiciendo a Israel. Mire ahorita su cancerito que tiene, a ver si va a sobrevivir. Si no se arrepiente, en sus pecados morirá. Pero si se arrepiente y confiesa sus pecados, alcanza misericordia. ¿Sí o no? Es que contra Israel no se puede, ni siquiera se puede pensar ni mal. No puede decir, esos judíos, miren cómo son. Que ustedes bendigan. Salmo 122:6. Dios se ha comprometido a bendecir a los que oran por la paz de Jerusalén. Nosotros tenemos que procurar el bien por Israel, porque el Señor lo puso en figura. De la higuera aprended cuando sus ramas ya están verdes y sus hojas caen, sabéis que la venida está cerca. Entonces Israel es una figura para nosotros, es un reloj, es un cronómetro, es algo en lo cual nosotros físicamente podemos ver qué es lo que está pasando. Yo le animo a usted por lo menos una vez, iba a decir en la vida, pero una vez al año usted debería viajar a Israel para conocer el legado que ellos tienen. Mira, mamita, tú que eres jovencita y ustedes,
Las judías nacidas en Israel, por supuesto, o de padres israelitas, ellas tienen la responsabilidad de servir 2 años en el ejército. Y como tú, solteritas y sin compromiso, con el fusil Galil, sus botas militares, se miran preciosas porque aman a su pueblo y lo defienden. Los jóvenes, ni digamos, hermano, los jóvenes, sus papás les pagan 1 año. Antes de que vayan a la reserva, le pagan 1 año a los jóvenes para que vayan a conocer lo que siempre anhelaron conocer del mundo. 1 año de vacaciones pagadas. Y después de las vacaciones vienen a servir 2 o 3 años. Imagínate, defienden, aman a su pueblo. Cuando uno ve a las gasolineras y ve a los muchachos así con sus fusiles, y uno dice, santo. Pero como sabe uno que están en lucha contra sus enemigos. Porque entonces hubo un dolor de parto que ha durado años de años, desde que los exterminaron. ¿Se recuerda que trataron de exterminarnos allá en el tiempo de Esther? Que si no hubiera sido por Esther, ni siquiera contaran la historia. Siempre ha habido remanente y Dios ha guardado, pero aquí no vayamos a confundir. Por eso es que es tremendo que la gente empiece a hacer números. Y dice, como 1000 años es un día, que son 24 horas, entonces 500 años para Dios son como 12 horas, 250 son como 6.5 horas. Y entonces empiezan a hacer sus conjeturas y dicen, entonces el Señor ya viene. Sí, ya viene, pero no vamos a estar haciendo cuentas ahí. Lo que vamos a hacer es agarrar la palabra que es la más segura. Diga, como una antorcha. Es lo más seguro que nosotros tenemos, la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo ahí? Bueno, entonces dice, verso 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Ahora, vamos a terminar, por favor, porque esto es precioso. Vamos a ir a Mateo. Vaya conmigo, Mateo, por favor. ¿Estamos aprendiendo, pueblo? Gloria a Dios. 24, que este es un capítulo central de la escatología. Entonces, por favor, quiero que vea esto, porque vamos a continuar en el siguiente estudio. Repita conmigo, por favor: parto, dolores de parto, principio de dolores. Entonces, el parto representa el fin de la gran tribulación. A esto se le llama la angustia de Israel en Jeremías 30. Los dolores de parto es en medio de la gran tribulación. Luego el principio de dolores es el inicio de la gran tribulación. Acuérdese que la gran tribulación es para no solamente el juicio del Señor sobre los que no han creído, la purificación para el remanente. Porque el pueblo de Israel en la semana 70 va a ser engañado por el anticristo. Como ellos están buscando al Mesías, está buscando Europa el Mesías, los Estados Unidos están buscando. No sé si ustedes vieron escoger el candidato republicano que se va a enfrentar al candidato demócrata para las próximas elecciones. Esa contienda está reñida. Sin embargo, esta nación está buscando a otro Mesías que no es Cristo. Y el que va a agarrar va a ser el anticristo. Y cuando digan paz y seguridad, que esa es una palabra que usted tiene que oír seguido, va a estar escuchándola seguido más bien por los telenoticieros, paz y seguridad, los candidatos hablando de paz y seguridad, en todo el mundo los líderes van a decir paz y seguridad. Entonces cuando digan paz y seguridad viene desolación y muerte. Mire la revolución que está causando ahorita Inglaterra, por los derechos sociales. ¿Cuánto le están quitando a la gente ahorita retirada? Más de 200 hasta 400 dólares. Los están dejando con 800 dólares y en los apartamentos valen hasta 1200. ¿Dónde van a ajustar con los otros 400? La gente la están provocando a un cambio social, pero el cambio no se va a dar si no es un cambio espiritual. Dios quiere operar adentro, porque el justo por la fe, ¿qué dice? Dígale a la persona que está a la par: no te preocupes,
Solo prepárate. El fin viene. Diga por favor, el fin viene. Viene el fin. Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin de este sistema, el fin de este planeta? Y el Señor respondió diciendo: mirad que nadie os engañe. Dígale a la persona que está a la par, chispudito, dígale, que nadie te vaya a engañar. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiráis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y harán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será, dígalo fuerte, y todo esto será principio de dolores, el inicio de la gran tribulación, que es la angustia. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Que nadie os engañe. Un esposo me dijo: pastor, mire, a mi esposa casi se la engañan, me dijo. Le dieron un argumento tremendo de una falsa doctrina, que dijo: ¿y no será que ellos están en lo correcto? Le dijo: reprendo, le dijo, ya voy a llamar al pastor que te ponga la mano. Y le dije: no, usted se la hubiera puesto de una vez. Y esto no es para que venga el pastor, esto es para que uno chispudo ahí oye usted algo que esto está medio raro. Son herejías que salen. Y dice: entonces os entregarán a tribulación, y ahí todos tropezarán. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para que testimonien las naciones. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Porque hay gente que dice: esto ya pasó. No, esto va a pasar. El templo va a ser reconstruido, y en Israel se va a levantar el anticristo y va a pedir adoración como que si él fuera Dios. Y ahí el anticristo quiebra el pacto que hizo con Israel. Eso es en la mitad de la gran tribulación, que es en los meros dolores de pacto. Aquí, si los días no fueran cortados, ninguna carne sería salva. Pero por amor al remanente, por amor a los escogidos, el Señor hace que los días se corten. ¿O acaso no se han movido del eje de la tierra por fracciones de segundos? No solamente el de Haití, el de Chile, que fue el más fuertísimo que movió, ya son segundos de las 24 horas. ¿Y sabe qué? El día va a llegar a tener hasta 18 horas, por decirlo así. Va a ser muy corto el tiempo, pero en la gran tribulación. Pero antes de que venga esta tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. Hay pocos que quieren irse, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran irse? No, la neta, como dicen en México. Levante su mano, dígale: ayúdame a estar preparado. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos y te pedimos, Señor, que nos auxilies con tu Santo Espíritu. Danos la oportunidad, Padre Celestial, de estar preparados para esa venida, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, luz contra luz, que hay mentiras disfrazadas de verdad que engañarán a muchos. El amor de muchos se enfría, Padre Celestial. Hay tanta confusión, Padre, y como tu palabra dice, es un lugar oscuro que parece una cueva, un túnel, una bodega, un pozo, Señor, el mundo. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura por la cual estemos atentos, que es como una antorcha, Señor, que va alumbrando. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está a la azotea no descienda para tomar algo a su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás. Mas ay de las que estén embarazadas o encinta, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, le dice a Israel. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Entonces, si os dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad allá, no le creáis, porque se levantarán cristos falsos, profetas falsos, grandes señales harán, prodigios, de manera que engañan, si es posible o si fuera posible, a los escogidos. Pero ya los he dicho antes, mirad, está en el desierto, no salgáis. O si dicen, mirad, está en el aposento, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y aquí está hablando de la segunda venida, no está hablando del arrebatamiento. Si mantienes tus manos en alto, dile: Padre, que podamos ser parte de la iglesia, ser arrebatados, librados de la obra de la prueba que vendrá sobre la tierra. El tiempo de angustia para Israel. Preserva tu remanente, Señor. Guarda nuestros pies, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús. Aliméntanos de tu palabra. Que podamos estar enamorados de ti, Señor. Atráenos, Espíritu Santo. Ayúdanos para que podamos ser atraídos por el Padre. Padre, dile: atráeme a ti. Si tú me atraes, correré en pos de ti. Pondré mis ojos sobre ti como una paloma. El cántico de la redención en la paloma. Se ha ido el invierno, el otoño llegó. Tiempo de flores, tiempo de cosecha. El fin viene el fin y está cercano. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. ¿Cuántos adoran al Padre un instante? ¿Cuántos le bendicen? Si quiere poner de pie y bendecir al Padre con tus propias palabras. Los respeto, los amo. Y quiero ser hallado fiel para transmitirle la palabra de Dios. Yo no quiero que ninguno de ustedes vaya a quedarse en la gran tribulación. Yo no quiero que ustedes vayan a ser perseguidos por su fe. Es ahora el tiempo en que nosotros voluntariamente podemos ofrecernos. Si el amor se va a enfriar, que no se enfríe el primer amor en nosotros. Si la maldad se multiplique, que no se multiplique la maldad en nosotros. Pecado es errar al blanco, es hacer lo malo. Maldad es pensar hacer el pecado. Iniquidad es seguir haciendo y practicando el pecado una y otra vez sin sentir redargüimiento. Para bendecir, gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300. Visítenos en el internet www.jorgemonzon.org. Esperamos que el programa le haya provisto instrucción y edificación en su vida espiritual, porque el Logos de la Palabra necesita el Rema de Dios.